Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Hoy con un tema muy importante de todos los tiempos, pero más en este momento y en Colombia por las leyes que han legalizado el aborto. Entonces es un tema del que el espiritismo puede dar muchas luces. Y bueno, tenemos una palabra autorizada que es nuestro hermano Álvaro Vélez Pareja desde la ciudad de Cartagena, la Sociedad Espiritista de Cartagena, para hablarnos de este tema. Como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una elevación de pensamiento, para lo cual le voy a pedir a nuestro hermano Ciro Zavala, hermano venezolano que se encuentra en Chile, para que nos dirija a esta elevación de pensamiento. Adelante, Ciro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos mis hermanos, tanto encarnados como desencarnados, que se encuentran conectados a la clase del día de hoy, a la conferencia del día de hoy. Elevemos nuestro pensamiento al Padre, a la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, y a nuestro Maestro Jesús, para que nos envíen los buenos espíritus que nos vengan a asistir, para que podamos entender esta charla, asimilar estos conocimientos que si los llevamos a la práctica, estaremos consiguiendo con ellos nuestra transformación moral y espiritual. Le pedimos también a nuestro Padre por todos aquellos hermanos que se encuentran hospitalizados y los que están enfermos en sus casas, para que en estos momentos reciban el alivio y, si es posible, la sanación de sus enfermedades. Le pedimos por todos aquellos hermanos que están pagando condena injustamente en las cárceles, para que a través de sus protectores y guías sean, les den resignación y puedan asimilar esta fuerte prueba. Igualmente le pedimos por nuestros hermanos desempleados. Hay muchos hermanos que están desempleados, que no encuentran un sitio donde ganar el sustento para llevar a sus seres queridos. Le pedimos igualmente por nuestros hermanos que están en situación de calle, para que a través de sus protectores y guías sean, tomen esto con resignación y sean ayudados y orientados. Y igualmente le pedimos pues para que cese esa guerra que está sucediendo en, en Rusia contra Ucrania, para que cese. Y iniciamos con la oración que nos enseñó nuestro Maestro Jesús. Recordemos que los discípulos le preguntaron al Maestro que cómo hacían ellos para comunicarse con el Padre, y él les dijo que a través de esta oración, que se inicia así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Así pues, aquí ha quedado abierto el inicio de esta conferencia del día de hoy. Muchas gracias, así sea. Sí, Ciro y Josefa, ya desde Chile. Y bueno, antes de darle la palabra a Álvaro, lo voy a presentar. Álvaro Vélez Pareja es técnico en rayos X, jubilado, realizó estudios de filosofía a distancia, es miembro fundador de la Sociedad Espiritista de Cartagena, de la que fue presidente. También fue presidente de la Federación Espírita de la Costa Atlántica y de la Confederación Espírita Colombiana, Confecol, conferencista en eventos espíritas nacionales e internacionales, actualmente vicepresidente de la Sociedad Espiritista de Cartagena y divulgador de la doctrina espírita por diversas redes sociales. Como les dije, es una palabra autorizada, uno de los grandes estudiosos de los temas espíritas aquí en nuestro país, Colombia. Así que Álvaro Vélez, gracias por aceptar esta invitación y la palabra es tuya. Adelante. Gracias, muy buenas noches, saludos a todos. Están todos bienvenidos nuevamente a este canal. El tema, como estamos viendo, visión espírita del aborto.
y consecuencias espirituales del aborto. Y pasemos a las estadísticas primero para ubicarnos. Seguramente las hemos leído. El aborto en el mundo. Se producen 43 millones de abortos provocados en el mundo al año. Es decir, que desencarnan cada año por cuenta del aborto provocado 43 millones de espíritus que son devueltos al mundo espiritual. 85 por minuto, 1.4 por segundo. Y aproximadamente, mientras dura esta exposición, van a producirse 5.000 abortos durante esta hora. 400.000 al año en Colombia. Es toda una masacre silenciosa que se produce a nivel mundial. Y es silenciosa porque permanece oculta aunque haya alguna publicidad. Y es una masacre porque es una acción criminal contra todos estos seres indefensos que están en el vientre materno en un proceso reencarnatorio, que traen toda una programación del mundo espiritual y se les está frustrando. Programación que a veces dura muchos años en elaborarse en el mundo espiritual. Existen diversos tipos de aborto, ¿no? El aborto natural o espontáneo, el aborto inducido o provocado, del cual vamos a hablar hoy, y el llamado aborto terapéutico. Y vamos a ver hasta qué punto puede haber un aborto terapéutico o por qué le llaman así. El aborto inducido o provocado es la interrupción deliberada del embarazo mediante la extracción del feto de la cavidad uterina, del feto o del embrión, ¿no? Si es en una etapa temprana. Es espontáneo, se produce o bien porque surge la muerte intrauterina, que muchas veces sucede, o bien porque causas diversas motivan la expulsión del nuevo ser al exterior, donde fallece, dada su falta de capacidad para vivir fuera del vientre de su madre, como es lógico. Y vamos a ver aquí estas letras menudas. Aborto terapéutico es el que tiene por objeto evacuar científicamente, por medio de maniobras regladas o reguladas, la cavidad uterina, vaciándola de todo su contenido. Este aborto lo verifica un médico especializado y se toman las medidas precisas para salvaguardar la vida de la paciente, en este caso, pues la vida de la madre, seriamente amenazada. Se realiza cuando la vida del feto se considera perdida. Bueno, son los tres tipos de aborto en términos generales. Entonces, el aborto natural o espontáneo se produce generalmente durante el primer trimestre y tiene una frecuencia normal del 1 al 10% del total de los abortos. En este caso no es provocado intencionalmente, sino que por muy diversas causas que la medicina conoce y explica muy bien, se produce esta ruptura y este fracaso. El aborto inducido provocado es el generado por cualquier método voluntariamente, como la histerectomía, succión, curetaje, inyección salina. Ya vamos a ver estos distintos tipos de procedimientos que se utilizan. Por ejemplo, el aborto inducido por succión, que lo realizan entre la semana 6 y la semana 12, es el 95% de los abortos inducidos por succión con una aspiradora, ¿no? También está este que es bastante cruel, por inyección salina. El feto va a durar más o menos 1 hora en morir. Inyectan solución salina dentro de la cavidad uterina, combinándose con el líquido amniótico. Entonces allí el feto va a sufrir mucho quemadura generalizada. Por eso en esta foto se ve así, todo quemado por la salinidad, ¿no? También está el aborto de nacimiento parcial. Ahí está, digamos, representado de cómo el especialista, a través de unas pinzas, va fraccionando y extrayendo al feto. Allí se va a producir ya no un nacimiento, sino un aborto parcial. Ya no se le puede llamar nacimiento propiamente dicho. También vemos aquí cómo se compara con una moneda un aborto, los restos de un aborto
sus partes corporales de 10 semanas de formación, comparando su bracito con el tamaño de una moneda. Vemos aquí también otras comparaciones, sus estructuras ya bastante formadas y una pequeña moneda mostrando allí al lado comparativamente su mano, para que tengamos una idea del tamaño que tiene en ese momento. Aquí está de 11 semanas cabe en la palma de la mano. Y aquí está el de las 24 semanas, que como vamos a ver, aparece en la nueva legislación en nuestro país, Colombia. Cómo se ve un feto de 24 semanas bastante formado. Hay causas sociales del aborto provocado que están sintetizadas en esta lámina. Extrema pobreza, estado de soltería o de separación, peligro de perder el empleo, abandono del marido o del compañero, también por falta de apoyo y comprensión de los seres más allegados a la familia, elevado número de hijos, embarazos no deseados, también se puede provocar por vergüenza o temor social y por la vanidad de no perder la figura. Entonces, muchas de estas causas son atribuibles a la madre, muchas a la pareja o al compañero y otras a la familia y a la situación social. Las causas son muchas y ameritaría, digamos, que una exposición completa. Tipos de legislaciones de aborto por países. Hay países en donde no hay restricción en su legislación, ¿no? Solo se restringe por cuestiones de edad muy temprana. Hay países que lo permiten, es legal para salvar la vida de la madre. Solo ese caso, ¿no? O para preservar la salud física o mental de la madre, aunque este concepto de salud física y salud mental es muy elástico, es muy ambiguo, es muy subjetivo, porque la clasificación de las enfermedades físicas es muy extenso, desde una virosis hasta un cáncer. Y la salud mental, la psicología y la psiquiatría han hecho una extensa clasificación desde los estados más superficiales y pasajeros, en donde se puede considerar que está alterada la salud mental de la madre o puede estar en una situación extrema. Pero siempre vemos cómo se va buscando una justificación. Malformaciones del feto. Hay países que permiten cuando haya malformaciones del feto, pero la legislación en nuestro país dice severas malformaciones del feto que hagan inviable su vida. Pero reducir esa expresión a la palabra malformaciones del feto es acomodar las situaciones, ¿no? También hay países que lo permiten por causas de violación o incesto, otros por razones socioeconómicas. Hay países en donde es ilegal en todos los casos. Y hay países en donde es permitido en todos los casos. Allí oscilan todos los países del mundo. En Colombia, en donde estamos, el aborto es legal o permitido bajo sentencia C-355 del año 2006 por la Corte Constitucional. 9 magistrados formaban esta Corte Constitucional y sometieron a votación y ganó la mayoría. ¿Cuáles eran los 3 casos que todavía siguen vigentes? Primero, cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la madre. Segundo, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida. Y tercero, cuando el embarazo sea el resultado de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o en casos de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentida o en casos de incesto. Hay una institución en nuestro país en donde el segundo punto uno lo busca en internet y dice malformaciones del feto. Y malformaciones del feto pueden ser muchas, desde un dedo hasta una malformación
malformación en las cámaras cardíacas o un bebé anencefálico, etcétera. Entonces pueden ser muy leves o pueden ser muy severas, pero al reducir la frase vemos las consecuencias negativas y desastrosas que se pueden derivar de este concepto, ¿no? Repito, porque malformaciones del feto pueden ser muchas. ¿Y cuántas personas no existen en nuestro mundo, siguen viviendo, trabajando, tienen familia, tienen hijos y nacieron con malformaciones? Pero afortunadamente sus madres no los expulsaron. Y la nueva legislación de este año, a partir del 21 de febrero, se produjo la sentencia C055 y se despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Eso quiere decir que puedes ejercer tu derecho de acceso a servicios de aborto libre, legal y seguro, sin que para ello se requiera el cumplimiento de ningún tipo de requisito o condición. Entonces se ha ampliado el rango y ya podemos imaginar, allí vemos estas dos representaciones precisamente de en qué estado de formación se encuentra un feto de 24 semanas. Aquí está el comunicado, está la sentencia. La Corte declara exequible la tipificación del delito de aborto consentido en el sentido de que no se configura el delito cuando la conducta se practique antes de la semana 24 de gestación y sin sujeción a este límite cuando se presenten las causales de que trata la sentencia C-55 del 2006. Finalmente, exhortó al Congreso de la República y al Gobierno Nacional a formular e implementar una política pública integral en la materia. Esto para mencionar nada más el caso de nuestro país. Aquí vemos una representación, arriba a la izquierda, uno de 5 meses, arriba a la derecha, el de las 24 semanas, ¿no? Aproximadamente los 6 meses. Abajo a la izquierda, de 7 meses, abajo a la derecha, de 8 meses. Normalmente a veces se pueden producir 7 mesinos, 8 mesinos o completos. Y con una menor proporción nacen bebés de 6 meses. Muchos perecen, pero otros subsisten por diversas causas que no vamos a mencionar hoy. Hace parte de otro tema. Pero la pregunta para nosotros los espíritas y los espiritualistas en general, o para las personas que pueden tener una religión, una creencia religiosa, es el concepto de persona. ¿Qué es la persona? ¿Y desde cuándo somos personas? Veamos algunos criterios. ¿Cuándo empieza la vida humana como persona? Para algunos, la vida humana comienza en el nacimiento. Entonces, este concepto permite o induce a las personas a creer y o permitirse y no ver que se está cometiendo un crimen, porque si la vida humana o se es persona desde el momento del nacimiento, entonces todo lo anterior, desde la concepción en adelante, las distintas días, semanas y meses de la etapa embrionaria y de la etapa fetal, todavía no es ser humano, según este concepto. Para otros, la vida humana empieza con la implantación del embrión entre los días 7 y 14 en la pared uterina, a las 14 semanas. Para otros, hay vida biológica y humana desde la concepción, es decir, desde el momento en que un óvulo es fecundado por el primer espermatozoide que llegó y se produce ese maravilloso encuentro y esa transformación y esa fusión cromosomática, etcétera, empieza tanto la vida biológica como vida humana. Para los espiritualistas en general, existe vida humana antes de la concepción, es decir, porque hay vida espiritual, se cree en la existencia del alma o del espíritu y siendo preexistente al nacimiento, ¿no? Preexistente a la concepción, la preexistencia del espíritu.
y por supuesto también la supervivencia después de la muerte física. Para nosotros, los espíritas, hay preexistencia del alma humana y estas reencarnaciones se planifican en el mundo espiritual cuando, a la luz de la idea y de la teoría reencarnatoria, a través de todas las enseñanzas que se han obtenido en numerosos libros que han sido dictados por espíritus a través de prestigiosos mediums, vemos que todo el panorama que estaba planteado en los libros de la codificación elaborada por Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita, nos habla de que la reencarnación es una ley universal. Los espíritus necesitamos muchas reencarnaciones para llegar a la perfección. Una sola reencarnación, como podemos constatar, no es suficiente para que nosotros alcancemos altos niveles intelectivos, morales y espirituales. El alma, el espíritu va evolucionando. Hace parte de una ley universal, la ley de evolución universal, en donde se compagina la evolución de las especies con la evolución del principio espiritual hasta constituirse en espíritu propiamente dicho, y se van recorriendo distintas etapas evolutivas desde espíritu en estado primitivo hasta espíritus en estado puro. Por lo tanto, las reencarnaciones son importantes para la evolución y el perfeccionamiento del espíritu, para llegar algún día a su plenitud, a su pureza, a la plena sabiduría, a la plena felicidad. Entonces, cuando permanecemos un tiempo en el mundo espiritual, un tiempo que es variable, indeterminado y es específico para cada uno de nosotros, que se pueden permanecer en el mundo espiritual días, meses, años o siglos, llega un momento en que el espíritu pide, necesita, siente la necesidad de volver a una nueva experiencia en el mundo material para expiaciones, para pruebas, para rescates, para complementar compromisos, obras, deberes, desarrollar misiones, evolucionar, educarse, crecer. Todo esto es importante. Somos asesorados, cada uno de nosotros, por nuestro espíritu guía o por un número de espíritus especializados en estos procesos reencarnatorios. Se planifica la siguiente reencarnación en grandes líneas generales, no con los detalles. Y en esa programación entra en qué hogar vamos a reencarnar, qué profesión u oficio vamos a tener, qué sexo vamos a tener, en qué país, qué, por supuesto, qué religión, qué doctrina, qué estudio, qué capacitación, con quiénes nos vamos a encontrar, con quién vamos a formar una pareja, un hogar, quiénes van a venir como hijos nuestros. Esos hijos igualmente son espíritus individuales que vienen también con su propia reencarnación. Y si se provoca el aborto, entonces se frustra toda una programación, tanto de ese espíritu como todos aquellos que iban a venir con él a desarrollar labores, misiones, rescates, etc. Entonces, por supuesto que el espíritu va a ser expulsado y algún día va a tener nueva oportunidad de reencarnar, porque no se van a quedar allá en el mundo espiritual, ante todo si han sido víctimas de una injusticia o de un crimen. Por lo tanto, es importante mencionar anticipadamente este tema de la planificación que se realiza en el mundo espiritual para cada uno de nosotros. Encontramos en el libro de los espíritus de Allan Kardec, en el ítem 359, el tema del peligro para la vida de la madre. Kardec preguntó a los espíritus, en el caso de que corriese peligro de la vida de la madre a consecuencia del nacimiento del niño, ¿es un crimen sacrificar a este para salvar a aquella? Los espíritus respondieron, es preferible sacrificar al ser que no existe y no al que existe. Esta pregunta y esta respuesta encajan en una de las causales, ¿no? Cuando exista realmente certificado por un cuerpo médico, autorizado, garantizado, acreditado, de que si se continúa con ese embarazo, va a peligrar la vida de la madre. Y en este caso,
es preferible salvar la vida de la madre porque ella puede tener ya formado un hogar, puede traer otros hijos o ya los tiene. Entonces, suena un poco cruel, pero ya lo vamos a ir entendiendo el porqué de esta respuesta de los espíritus. Preguntó Kardec, ¿qué sucede al espíritu si el cuerpo que ha escogido muere antes de nacer? Respuesta, escoge otro, pero no es que escoja otro que ya esté formado, es que se va a reprogramar una nueva reencarnación con todo ese proceso que brevemente hemos mencionado, ¿no? ¿Qué utilidad pueden tener estas muertes prematuras? Le respondieron, las imperfecciones de la materia son las más frecuentes causas de semejantes muertes, pero aquí vemos que esta respuesta encaja en lo que estamos viendo, abortos espontáneos. Y preguntó Kardec, ¿sabe anticipadamente el espíritu que el cuerpo elegido no tiene probabilidad de vida? Lo sabe a veces, pero, pero si por este motivo lo escoge, retrocede ante la prueba. Es decir, que algunos casos de abortos espontáneos se pueden considerar o imperfecciones de la materia, quiere decir anomalías severas, malformaciones severas, etc. O también porque hay casos en donde el espíritu se arrepiente y despliega un torrente de energías negativas, adversas, que altera severamente este proceso, que no solamente es fisiológico y anatómico, es un proceso de tipo mental y de tipo energético, de tipo vibratorio. La mente es poderosa. El periespíritu, o sea, el cuerpo energético, y todos estos, los centros de fuerza, responden al influjo de la mente y del sentimiento. Y si son muy fuertes y muy adversos, y este organismo que está en formación es muy delicado, puede producir este aborto espontáneo, aunque no hayan estadísticas ni sepamos profundamente en qué consiste este proceso. En cuanto a las consecuencias espirituales, ¿qué consecuencias tiene el aborto para el espíritu? Y lo vemos claramente. Es una existencia nula que debe volver a empezarse, ¿no? Con todo el trabajo. Primero porque cuando el ser es expulsado va a estar en un estado de turbación, de desequilibrio. Algunos caen en estado de odio, otros aceptan, perdonan, comprenden, ¿no? Pero es una frustración severa. Se considera desde el punto de vista espírita y espiritual un crimen. Es un crimen el aborto provocado cualquiera que sea la época de la concepción, en este caso de la gestación. Desde el momento en que violáis la ley de Dios, respuesta de los espíritus, existe crimen. La madre u otro cualquiera que sea comete siempre un crimen, quitando la vida al niño antes del nacimiento, porque impide al alma soportar las pruebas cuyo instrumento debía ser el cuerpo. Hay que entender que el espíritu no es que elija el cuerpo, porque cuando se dice elige el cuerpo, se puede creer que hay ya un cuerpo y que él lo elige, como si él pudiera ver desde el mundo espiritual una serie de cuerpos y elige este, ¿no? Es porque hay una programación y, digamos, un proceso y que se va a tener en cuenta con el aporte genético de los padres, y al serle señalado un determinado hogar por ley de causa y efecto y por una serie de circunstancias que deben ser analizadas previamente, tampoco es que el espíritu tenga libre elección del hogar en que quiere nacer, como popularmente se cree, de que el espíritu puede escoger a sus padres libremente y escoger el hogar en que va a reencarnar. Esto solamente se otorga a los espíritus de mucha evolución o a los espíritus misioneros, pero el resto estamos sometidos a una ley de causa y efecto. Hay una programación, hay un pasado que rescatar, hay una ley de causa y efecto que obedecer, ¿no? En donde hay una asesoría, en donde sí, ahora sí, le indican al espíritu, le muestran su pasado,
duran mucho tiempo estos estudios, lo aconsejan, lo hacen entrar en razón, porque a veces se rebelan, no quieren. ¿Cómo voy a estar yo en este hogar en donde está la persona que me asesinó? ¿Cómo es que ahora va a ser mi padre o va a ser mi madre o esos hermanos que fueron mis enemigos? Entonces pasan muchos años de reflexión, meditación, hasta que él acepta esa prueba, esa expiación. Pero, repito, los espíritus que ya tienen un mayor desenvolvimiento, que vienen a cumplir una misión, sí pueden tener una mayor decisión, una mayor incidencia en el tipo de hogar, la nacionalidad, la labor que viene a cumplir, porque su estado evolutivo ya se lo permite. Va a haber entonces, empecemos por las consecuencias psicológicas cada vez que se provoca un aborto. En la madre, sentimiento inmediato después del aborto provocado de alivio, seguido por un periodo de parálisis o adormecimiento post-abortos. Al principio puede haber un alivio, ¿no? Salió de la problemática, pero inmediatamente seguido por una apatía, una sensación de parálisis, y lo describen como un adormecimiento de su personalidad. Después de la primera semana, del 40 al 60% reaccionan negativamente, ¿no? 40 al 60% de las madres. Después de 8 semanas, el 55% va a empezar a sentir culpa, remordimiento. Pueden empezar a sentir disturbios nerviosos, casi la mitad. El 36% de las madres va a sufrir disturbios del sueño, el 31% remordimiento, y el 11% pasa a usar medicamentos psicotrópicos o puede caer en alcoholismo o en drogadicción, porque todo va a depender de qué clase de persona, de madre o de mujer se es, cuál es su condición espiritual, y entonces las reacciones van a ser muy diversas. Mujeres que abortan en su primer embarazo no deseado, comparadas con las que decidirán no abortar, tienen más propensión al suicidio, al uso de drogas y a la depresión clínica. 8 años después del aborto inducido, el 138%, es decir, una cifra muy alta, 8 años después tienen más probabilidad de riesgo de depresión clínica que las mujeres que llevaron el embarazo no planeado hasta el final. Entonces hay una gran diferencia. También está relacionado con el suicidio de la madre. 1 año después de la práctica del aborto, el índice de suicidio entre las mujeres que lo provocaron es 3 veces superior al índice verificado entre las mujeres que llevaron el embarazo indeseado hasta el final. Sí, porque hay casos de embarazo no deseado o indeseado, pero sus madres afortunadamente desearon llevarlo hasta el final, o sea, tener su hijo. Repercusiones para el espíritu abortado. Estas son ya las consecuencias espirituales. Situaciones absolutamente especiales y diferentes para cada caso. B. Espíritus de nivel evolutivo expresivo van a perdonar, comprenden las fallas humanas, las debilidades humanas. Ellos han tenido experiencias en sus reencarnaciones anteriores. Y como tienen un grado evolutivo más alto que el promedio, son seres muy comprensivos y van a entender, claro, que van a pasar por una molestia, un desequilibrio, un estado de turbación. Recordemos que la doctrina espírita nos dice y nos resume que la turbación espiritual por la cual todos los que desencarnan pasan y todos los que vamos a desencarnar vamos a pasar, se produce como desequilibrio mental, alteración emocional y desequilibrio energético o periespiritual. Esos 3 elementos se suman, que puede durar más o puede durar menos en cada uno de nosotros.
porque hay espíritus que tienen una turbación de unas pocas horas, otros de días, semanas, meses o años. Entonces, desequilibrio mental, desequilibrio emocional y desequilibrio en su periespíritu, su cuerpo energético. Y espíritus de bajo nivel evolutivo, cuando son abortados, su reacción siempre se hará proporcional a la intencionalidad del acto. Muchos de ellos, como ya sabemos, no perdonan, se llenan de ira, de odio, reaccionan violentamente contra la madre, contra el padre o contra todos aquellos que ellos consideran que fueron los causantes de su expulsión porque le provocaron esto. Y se vuelven espíritus perturbadores y obsesores y participan mucho en todos los factores psicológicos que vimos anteriormente como culpa, responsabilidad, culpabilidad, depresión, tristeza, inducción a la drogadicción, al alcoholismo, a la depresión, al suicidio, etcétera. Porque muchas veces es el propio abortado que no perdona, que empieza a envolver a la madre en unos procesos mentales y energéticos que la van perturbando, le perturban el sueño, le perturban su desenvolvimiento, sus estados mentales, emocionales, psicológicos y hasta alteraciones de tipo orgánico. Obsesiones actuales y futuras. También dentro de las consecuencias de los actos abortivos tenemos los procesos obsesivos, que se gestan no solo sobre la madre, el padre, sino también sobre quienes fueron los autores materiales o intelectuales, ¿no?, de los hechos, en cadenas obsesivas que pueden abarcar más de una existencia. Porque muchas veces dentro de estas planificaciones reencarnatorias son espíritus que se hicieron mucho daño en reencarnaciones pasadas. Se perjudicaron, se asesinaron, se traicionaron, se engañaron, se abandonaron e incluso pudo haber crímenes, suicidios y abortos involucrados. Y en esos procesos de reconciliación se llega a una planificación tal que solamente el amor maternal va a solucionar. Entonces se programa que los unos van a ser hijos de los otros, pero a veces se identifican inconscientemente, empiezan los rechazos y empiezan las tramas abortivas y el expulsado entonces recibe nuevamente el rechazo y no tiene otro recurso que querer vengarse de los padres y de los autores, lo que produce los distintos estados de obsesión, obsesión simple, fascinación, subyugación corporal y también subyugación moral. En las futuras reencarnaciones va a haber consecuencias dentro de esta ley divina, de la ley de justicia, se deriva de allí la ley de causa y efecto. Sin ser Dios un castigador, porque ya sabemos que el Dios que nos mostraron los espíritus, el Dios de la doctrina espírita, es un Dios de amor, justo, bueno, sabio y misericordioso, y no el Dios de la antigüedad que podía ser castigador. Entonces, pero existe una ley universal de justicia y todos nuestros actos del pasado van a repercutir en el presente y nuestros actos del presente van a repercutir en el futuro, sean positivos o sean negativos o sean neutros. En este caso, como son actos negativos, en las mujeres se va a traducir en embarazos ectópicos en las próximas reencarnaciones, embarazos con placentas de baja implantación, son términos médicos, placenta previa hemorragípaga, deficiencias hormonales del ovario, hipocinesia uterina, endometritis puerperal, cardiopatías, hipogonadismos. Entonces, suena un poco extraño de cómo es posible que todas estas anomalías orgánicas, anatómicas, fisiológicas se vayan a producir por un aborto de una reencarnación pasada. Es porque todo tipo de crimen y todo tipo de vicio va a producir un desequilibrio en nuestro cuerpo energético, nuestro perispíritu.
que tiene unos centros de fuerza, tiene unas matrices, ¿no? Esparcidas a lo largo de este cuerpo espiritual. Entonces, todo estado de criminalidad y de viciación altera todos esos centros energéticos. Al reencarnar, la persona trae todas esas alteraciones que la va a plasmar en su nuevo cuerpo físico. Y como se dio el aborto en este terreno de las energías genésicas, entonces las consecuencias igualmente se van a ver en el campo genésico y reproductivo. En el hombre también, ¿no? Aparecen casi siempre en la existencia inmediata a la cual se provocó en ese compromiso y se traducen en obsesiones espirituales, fragilidad de aparato reproductor, molestias y malformaciones y enfermedades testiculares, disturbios hormonales, cáncer de próstata y otras alteraciones. Y no vayamos a creer que porque el proceso del aborto nada más se produjo en el organismo materno, no íbamos a tener consecuencias. Sí las vamos a tener por ser copartícipes. Resumiendo, efectos y consecuencias espirituales del aborto. La primera consecuencia indudablemente es la desencarnación, la partida del ser, su estado de turbación, sufrimiento y odio. También le vamos a provocar daños en el espíritu, en el alma, en la mente, en el sentimiento y en su cuerpo periespiritual, porque es una acción violenta, desgarradora, no solamente desgarrar la carne, sino se producen desgarramientos energéticos. Entonces va a ir con ese daño y alguien va a responder por ese daño causado. Se va a frustrar su plan o proyecto de vida en donde estaban incluidos, como dije al principio, la profesión, los hijos, las expiaciones y pruebas que venía a cumplir. Igualmente, se van a producir alteraciones en las expiaciones y pruebas que el ser venía a cumplir. Va a tener que retomar esas programaciones en otras condiciones, los compromisos, los deberes, las obras que venía a realizar y las misiones van a sufrir un retraso. Si es un espíritu que venía a cumplir con un compromiso, con un deber, a realizar obras, labores y misiones, no se van a perder, solamente van a tener una alteración temporal, pero que va a tomar muchos años en que el espíritu nuevamente pueda restablecerse. A veces se recuperan rápido, pero conseguir una nueva reencarnación va a tomar todo su tiempo y su trabajo, y entonces sí van a volver y van a cumplir en otras circunstancias esas obras y esas misiones que venían a realizar. Entonces, esto indica que las consecuencias espirituales del aborto son muy profundas, son muy graves. A pesar de todas las justificaciones, a pesar de todas las legalizaciones, lo que sucede es que en todas estas legalizaciones y decretos de las cortes constitucionales y los gobiernos y los magistrados y las leyes desconocen la realidad espiritual. A lo sumo pertenecen a una determinada religión que no profundiza en todas estas enseñanzas, incluso perteneciendo a una determinada religión, habiendo sido bautizados, habiendo profesado durante toda su vida una creencia en un Dios, una creencia en Jesús y sus enseñanzas, en los seres superiores, en la práctica del bien, el cumplimiento de los dogmas, los sacramentos y haber estado inscrito oficialmente durante toda su vida en una determinada religión. Aún así, el ser humano en su imperfección termina rompiendo con todas estas creencias y llegando a estos estados de criminalidad. Entonces, durante esta breve exposición en el mundo, se han producido aproximadamente 5.000
abortos provocados, esto sin contar los terapéuticos y los espontáneos, son aproximadamente 5.000 seres que en esta hora han sido expulsados hacia la dimensión espiritual, y de nuestra parte oramos por el pronto restablecimiento y también oramos para que esta humanidad, estos países, estas naciones, estas legislaciones vayan finalmente entrando en el reconocimiento y en la aceptación de nuestra realidad espiritual, y que aunque a muchos no les guste, la doctrina espírita es la única que ofrece la información completa, detallada, amplia, profunda. Tal vez completa no, porque hay muchas cosas que no se conocen dentro de la propia doctrina espírita, que nos habla claramente de nuestra realidad espiritual y de las consecuencias espirituales del tabaquismo, del alcoholismo, de la drogadicción, del suicidio, del aborto, de la eutanasia, las guerras, los crímenes y todos los demás desatinos que comete nuestra humanidad precisamente por ignorancia espiritual. Entonces debemos orar y contribuir con nuestro granito de arena para que se vaya aceptando y comprendiendo las leyes divinas en el fondo. Debemos caminar al cumplimiento de las leyes divinas, respeto por la vida, respeto hacia los demás, respeto a todo eso está dentro de las leyes divinas, y poco a poco iremos caminando hacia esa espiritualización y moralización. Álvaro, si una mujer embarazada, a pesar del riesgo que tiene en ese proceso de embarazo que está peligrando su vida, decide seguir adelante con ese embarazo riesgoso, ¿qué consecuencias podrían haber allí? Bueno, si se salvan ambos, pues creo que no habría inconveniente, pero si pierde la vida, pues por lo menos ella, ¿qué consecuencias habría allí? En este tipo de preguntas, una de las principales respuestas es que Dios es justo, bueno, sabio y misericordioso. Mide exactamente la intencionalidad de esa madre que heroicamente decidió seguir adelante a pesar de todas las demostraciones, consejos, advertencias que le dio un cuerpo médico, ¿no? Y se han dado sorpresas de que habían riesgos. Conocemos algunos casos de que había cierto riesgo porque un profesional de la salud le dijo: si sigues adelante con ese embarazo, se va a producir un aborto por el estado de tu útero, ¿no? Y después consulta a un segundo especialista y le dice: hay posibilidades de que subsista, vamos a ayudarte. Entonces, incluso la ciencia se puede equivocar, la ciencia médica no es perfecta. La admiramos, sirve mucho, son unos misioneros, pero hay tantos criterios, tantos conceptos, tantos niveles de capacidad, en donde a veces un profesional da un dictamen y otro, un poco más elástico y más fraternal o comprensivo, dice: te voy a ayudar. Y hay casos en donde las madres deciden seguir adelante y se produce el nacimiento exitoso, y en otros se produce el aborto. Entonces, ¿cuál es la intencionalidad de ella allí en ese caso? Con su propia responsabilidad decidió seguir adelante. Dios y el mundo espiritual superior van a medir exactamente cada uno de los casos, y puede tener atenuantes en ese caso, porque su intención fue una intención buena, una intención de amor, de entrega, de servicio. No midió sus consecuencias, no podía medirlas totalmente, ¿no? Y si se produce su desencarnación, entonces Dios y la alta espiritualidad van a saber medir su responsabilidad. Álvaro, ya
tuvimos esos desaciertos en nuestra juventud, cuando no teníamos conocimiento, cuando no teníamos claridad sobre la realidad espiritual. ¿Cómo compensar? Ya sabemos que hay consecuencias para futuras reencarnaciones y todo eso, pero ¿cómo compensar desde esta misma encarnación esas equivocaciones que tuvimos en nuestra juventud, cuando no teníamos el conocimiento? ¿Qué es lo que recomienda la doctrina espírita en cuanto a eso? Se puede empezar a compensar todo lo que hemos hecho, nuestros desatinos, con el amor, con el servicio al prójimo, con la práctica del bien, con nuestra reforma íntima, pero más que todo, haciendo en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestros actos todo lo contrario, para ir sembrando, porque ningún bien que se siembra se va a perder, aunque así creamos que una pequeña semillita se va a perder, en la práctica del bien no se va a perder. Entonces, una de las formas que podemos encontrar a la luz de las enseñanzas que nos da la doctrina espírita es empezar a actuar en el bien, prestando todo el servicio posible en el campo en que se cometió el error, el desatino, ¿no? Podríamos arriesgarnos a poner un ejemplo. Si la persona se practicó un aborto, entonces la persona puede amar a los niños, servirles, desarrollar una labor en favor de los niños carentes, eh, tener otros hijos, darles mucho amor, adoptar, ¿no? Hijos del corazón, y seguramente Dios va a tener en cuenta todos los actos positivos, y ya cuando la persona desencarne, allá encontrará hasta dónde avanzó o no avanzó, y seguirá completando en la siguiente reencarnación todo aquello que le faltó, ¿no? Bueno, les abro el micrófono también a mis hermanos para no, ¿cómo se dice? Monopolizar. Hacer una pregunta en nuestro hermano desde Argentina. Sí, adelante. Nancy. Hermano perdón. Aló. Un segundito, Nancy, ya te doy la palabra, perdona. Dice, me gustaría hacer una pregunta. En el caso del aborto espontáneo por diversos problemas físicos, genéticos o embriológicos, ¿podría estar relacionado con defectos en el perispíritu desarrollado en vidas anteriores? Y en ese caso, ¿podría ser una purificación esa gestación aún que interrumpida? Así es. Muchas veces también pueden ser porque, por supuesto, que la ciencia espírita, los estudios que han realizado los que forman estas asociaciones médico-espíritas, que han profundizado en las obras mediúnicas y han ido entresacando todas las enseñanzas y contenidas en la doctrina espírita, indudablemente, muchas de estas malformaciones y todas las malformaciones y deficiencias orgánicas que todos tenemos o que podemos tener, obedecen a desequilibrios, alteraciones y daños en el cuerpo espiritual que se producen indudablemente en la etapa embrionaria, se producen, no se proyectan en el nuevo cuerpo que se está formando, que por cierto es muy sensible y muy delicado, o se empiezan a proyectar durante la etapa, digamos, fetal, que pueden hacer inviable, digamos, este nacimiento, ¿no? O esta continuidad del embarazo. Entonces, efectivamente, vienen alteraciones periespirituales que se plasman en la nueva formación orgánica, ¿no? Embrionaria o fetal. Entonces, esa es otra de las enseñanzas que nos ha traído esta maravillosa doctrina espírita. Las alteraciones que nosotros traemos de reencarnaciones anteriores se van a plasmar. A veces no son tan graves que permiten que la persona nazca, pero que va a tener deficiencias orgánicas
en el sistema respiratorio, en el sistema digestivo, en el sistema reproductivo, en las glándulas endocrinas, en el sistema nervioso. Todo depende de qué tipo de vicio, falla o error cometimos en el pasado. Nancy Aguilera. Adelante. Adelante, Micrófono. Nancy. El micrófono. Bueno, vamos entonces con Josefa Zambrano antes. Buenas noches, es Ciro Zavala. Yo no voy a formular ninguna pregunta, lo que voy es hacer un comentario. Divaldo Pereira, nuestro querido Divaldo, siempre comenta que cuando su madre estaba embarazada de él, le recomendaron que tenía que abortar al niño porque su vida corría mucho riesgo, mucho peligro. Pues la madre no aceptó y fíjense lo que sucedió. Nació Divaldo Pereira. Ya sabemos lo que este hermano, la función que está desempeñando en el espiritismo. Otro caso, hermano. Comentario muy temprano con mi hermana Josefa Zambrano, que mensaje fraternal, donde Alipio González, en Caracas, una hermana en su conferencia que dictaba Alipio, le dice que desea hablar con él. Y al terminar la conferencia, ella le dijo, hermano, mi planteamiento es lo siguiente, tengo una hija que quedó embarazada y ella quiere abortar. Yo no quiero que ella se provoque ese aborto. Alipio le dijo, tráigame esa hermana la próxima semana. Bueno, las hermanas le llevó su hija, Alipio se sentó con ella en su oficina, estuvo como una hora hablando con ella, bueno, la convenció que no abortara. Al cabo, cuando nació el niño, cuando ya tenía 3 meses, le llevaron el niño a Alipio para que conociera el niño. Cuando Alipio toma el niño en sus brazos, el niño le agarra los 2 dedos así y lo agarra así. Y un espíritu le dice al oído a Alipio que el hermano, con ese gesto que le está haciendo, le está dando las gracias porque permitió venir a este mundo a cumplir con su misión. Otro caso que tengo para explicar y que ustedes saben, los que han leído el libro de Nuestro Hogar, en la película no sale ese caso, que es el vampiro, el artículo del vampiro. Ahí tenemos el caso que cuando a André Luis lo llevan a diferentes sitios, los mentores, a enseñarle cómo la vida, el mundo espiritual, todos esos pasos, va con él la hermana Narcisa y Pablo, y él ve a una hermana que está sufriendo allí, que tiene llagas, que está clamando allí, pues que está desesperada como una mendiga. Y Andrés Luis le formula la pregunta a ella que por qué esa hermana está así, por qué no la ayudan. Y Narcisa le responde que no se puede ayudar porque ella tiene que pagar en esa forma lo que cometió. Porque esa hermana, cuando era ginecóloga, provocó varios abortos. Y le dice, usted cuente las manchas que tiene esa hermana. Tiene 58 manchas negras. Bueno, esas manchas fueron los 58 abortos que esa hermana provocó con su profesión y provocó esos abortos y tiene que pagar en esa forma. Entonces, mis estimados hermanos, ese era el comentario que yo quería exponer acá. Muchísimas gracias. Gracias, Ciro. Bueno, hay una pregunta que está escrita de María del Socorro Agredo. Dice, buenas noches, ¿qué repercusiones hay hacia la madre que comete el aborto cuando su vida corre peligro? Bueno, encaja dentro de lo que hemos dicho. Digamos que todo aborto va a producir una serie de alteraciones, ¿no? Esa madre está corriendo peligro por alguna causa de carácter espiritual. Todo viene del alma y tarde o temprano se plasma en el cuerpo físico. Pero si vemos que, como dicen estas sentencias judiciales, ¿no?
tiene que estar certificado por un cuerpo médico garantizado, ¿no? Que aseguren hasta donde se pueda asegurar materialmente y profesionalmente que corre peligro, y toman normalmente la decisión, no tanto ella, porque ella puede estar en un estado de gravedad o inconsciencia, la decisión la toman sus familiares, los que están a su alrededor, y va a tener indudablemente atenuantes, porque no fue intención de ella. Va a producir una serie de repercusiones hasta psicológicas y periespirituales en menor grado para ella, y también para el que es abortado va a tener sus ayudas, no va a sufrir tanto, va a tener también atenuantes. Entonces todo va a depender del grado de responsabilidad, del grado de conciencia y de la situación. Así van a ser las consecuencias, mayores o menores. Bien, yo también tengo un testimonio de una amiga, estaba en Estados Unidos, casada, un poquito mayor, y en los resultados del embarazo había un riesgo de malformación, pero eran de las últimas oportunidades que ella iba a tener ella de tener hijos. Y contra la parte médica, contra la parte familiar, incluso su esposo se puso en contra de que tuviera por ese riesgo de malformación. Ella decidió tenerlo. Y pues una hermosa niña, y ella tuvo la ocasión de incluso mostrarle a la médica, al cuerpo médico que había recomendado esa Ahora, interrupción del embarazo, y la médica se puso a llorar cuando vio esa niña perfectamente normal. Entonces, esa es de las otras causales de aborto que a veces pues hierran, ¿no? La parte médica, que pues respetamos muchísimo, pero no, nadie puede predecir pues cosas así absolutas. sí. También habría que mencionar el caso de estos embarazos no deseados, más que todo en jovencitas, que se hacen muchas cosas para abortar y no lo logran. Toman medicinas, se provocan una caída, hacen muchas otras cosas y no se produce. Se produce, sigue adelante el embarazo y el parto. Bueno, si Bueno, queda una entonces, última pregunta, bueno, una última pregunta. Elsa Telles. Bueno, sería nada más para comentar algunos personajes que nosotros todos conocemos que estuve leyendo, que las madres estuvieron en riesgo de abortar y ellas o sea, se sometieron al riesgo y tuvieron sus hijos. Estos personajes son Andrea Bocelli, que ustedes saben que es un cantante famoso. Celine Dion, que es la autora del tema del Titanic. Steve Jobs, que fue un niño que pasó mucho trabajo en la niñez, su madre también lo quiso abortar, pero no lo abortó y lo adoptaron y él le agradeció después a su madre por no haberlo hecho. Cristiano Ronaldo, la madre de él tomó varias recetas para abortarlo, pero nunca lo logró y hoy en día ya sabemos quién es él. Y también tenemos a Jack Nicholson, que es un actor famoso, que también la madre estuvo a punto de abortar y no, por último no lo abortó. Y vemos que son personajes que nos han traído alegrías, nos han traído distracción y todos han traído un papel importante. Entonces, yo pienso así que antes de abortar hay que pensar qué tarea trae cada uno de esos bebés, ¿no? Muy bien, Gracias, Elsa, buen por ese aporte. aporte. Gracias. Bueno, Álvaro, entonces Bueno, te pedimos que cierres nuestra reunión con una elevación de pensamiento, como siempre. Muchas gracias por ok, este tema. muy bien.